Hola, bienvenidos a Matemáticas con Geo. Vamos a ver el tema de curvas polares, el trazado de rosas. Bien, las rosas suelen venir acompañadas de ecuaciones con esta forma, donde R es igual a A, que es una constante, multiplicada por el coseno de un ángulo, θ, que está multiplicado por un número n, que puede ser par o impar. Y también puede estar acompañada la ecuación de la función seno. Una de las interrogantes importantes para poder trazar o graficar estas rosas es cómo saber cuántos pétalos tiene la rosa. Eso va a depender del número n. Si n es par, el número de pétalos es 2n y podremos graficar en un intervalo de 0 a 2pi. Si n es impar, el número de pétalos va a ser igual a n y podemos graficar en un intervalo de 0 a pi. Otra pregunta es, ¿cuál es la longitud de los pétalos? Bueno, el tamaño de los pétalos va a estar en términos del valor de A. La longitud del pétalo A nos va a dar, la longitud del pétalo, perdón, nos va a dar lo mismo que tengamos aquí en la ecuación con el valor de A. Eso va a depender de A. La tercera pregunta, ¿cuál es el ángulo entre dos pétalos consecutivos? Podemos aplicar una fórmula que es esta para hallar ese ángulo entre un pétalo y el que sigue. 2pi entre el número de pétalos. ¿Dónde se ubica el primer pétalo? ¿Cómo ubicar el primer pétalo? Bueno, eso va a depender de la función que acompañe a la ecuación. Si la ecuación viene acompañada de la función coseno, entonces se ubica en el eje x positivo, el primer pétalo. Si viene acompañada de la función seno, entonces aplicaremos esta ecuación θ igual a pi entre 2n, que es lo mismo que 180 entre 2n, para ubicar el ángulo que tiene el primer pétalo respecto al eje X. Vamos a graficar una ecuación a manera de ejemplo. Por ejemplo, R igual a 4 coseno de 3θ. En este caso, el valor de A es 4 y el valor de N es 3, que es impar. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo saber cuántos pétalos tiene la rosa? Pues la rosa va a tener 3 pétalos, dado que N es impar. Como podemos ver aquí, están nuestros 3 pétalos. La rosa tiene 3 pétalos. ¿Cuál es la longitud de los pétalos? Bueno, la longitud de los pétalos estaba o dependía del valor de A, o sea que en este caso es 4. Así que la longitud de cada pétalo es de... Bien, la tercera pregunta es, ¿cuál es el ángulo entre dos pétalos consecutivos? El ángulo entre este pétalo y el consecutivo. Bueno, eso aplicábamos la fórmula de θ igual a 2pi entre el número de pétalos, y eso sería 2pi entre 3 radianes. O dicho de otra manera, 2 por 180 entre 3 serían 120 grados. Entre pétalo y pétalo debería de haber 120 grados. O sea, del primer pétalo al siguiente hay 2pi entre 3 radianes. Y de este segundo pétalo al tercero hay otros 2pi entre 3 radianes. Por lo tanto, llegaríamos a 4pi entre 3 radianes. ¿Cómo ubicar el primer pétalo? Bueno, acuérdense que para eso necesitamos apoyarnos en la función que acompaña la ecuación. Si la ecuación viene acompañada de un coseno, entonces vamos a ubicar al primer pétalo sobre el eje X. Por lo tanto, así podemos bosquejar rápidamente la gráfica de esta ecuación. Ubicamos el primer pétalo en el eje X a 120 grados, dibujamos el siguiente pétalo con un tamaño de 4 cada pétalo, y a otros 120 grados ubicamos el otro pétalo. De esta manera hemos trazado esta ecuación. Bien, vamos a graficar otra. R igual a 3 seno de θ, de 2θ.
En este caso, el valor de A es 3 y el valor de N es 2. En este caso, N es par. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo saber cuántos pétalos tiene la rosa? Bueno, en este caso va a tener el doble. Recordemos que cuando n es par, tenemos que aplicar que el número de pétalos es 2n, o sea, el doble de n, es decir, 4 pétalos. Muy bien. Luego, ¿cuál es la longitud de los pétalos? Bueno, la longitud de los pétalos dependía del valor de A, que en este caso es 3. Aquí podemos ver que es 3. Y por lo tanto, el tamaño de estos pétalos va a ser de 3. Vamos a graficar hasta un radio de 3. ¿Cuál es el ángulo entre dos pétalos consecutivos? Aplicando la fórmula de θ igual a 2pi entre el número de pétalos, 2pi entre 4 nos da pi sobre 2, cancelando aquí 2 y 4 sacando mitades, lo cual quiere decir que es 180 entre 2, 90 grados. Entonces, entre pétalo y pétalo debe haber un ángulo de pi entre 2 radianes. ¿Dónde ubicamos el primer pétalo? Bueno, en este caso, como la función viene acompañada de, la ecuación viene acompañada de una función seno, entonces tenemos que aplicar la fórmula de pi igual de pi entre 2n. El valor de n en este caso, como es 2, esto me da 4, por lo tanto, el ángulo al que se encuentra el primer pétalo del eje X es 45 grados o pi entre 4 radianes. Bien, por lo tanto, nuestra gráfica quedaría de la siguiente forma. Ubicamos el primer pétalo a 45 grados del eje X, o sea, a pi entre 4 radianes. Aquí estaría nuestro primer pétalo, 45 grados. Y sumando otros 45 grados, llegaríamos, sumando ahora 90 grados, que es el ángulo entre pétalo y pétalo, ubicaríamos al siguiente pétalo. Si a pi entre 4 le sumamos pi entre 2, nos daría 3 pi entre 4. Eh, como el ángulo entre pétalo y pétalo es pi entre 2, entonces hay que sumar pi entre 2 donde terminamos. Entonces, 3 pi entre 4 más pi entre 2 nos da 5 pi entre 4 y ahí estaría nuestro siguiente pétalo. Para ubicar al último, sumaríamos a 5 pi entre 4, pi entre 2 y nos daría 7 pi entre 4. La rosa tiene en este caso 4 pétalos, así que este sería el último. Y el tamaño de los pétalos, vean que es 3, tenemos que tomar un radio hasta un valor de 3. Y de esta manera hemos ya bosquejado la ecuación, la gráfica de esta ecuación.